Verso 1 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuánto lo encontraron? Me dice amén. ¿Nadie todavía? No tenemos el proyector, si no le pasábamos la letra. Pero ya prontamente va a estar reparado. Algo que dejó de funcionar por un problema eléctrico. Y bueno, vamos a tener otros recaudos para poder que no se queme, porque sale muy caro repararlo, pero en 15, 20 días dijeron que ya van a tener la lámpara, así que ya lo vamos a tener de vuelta. Va a tener las letras de las canciones, va a tener la palabra de Dios, todo en el proyector, ¿sí? Dice la palabra de Dios: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, una tierra al sur de Palestina, que era una tierra, ¿no? Una tierra fértil, algo que uno podía sembrar y seguramente que iba a generar, iba a producir cosas. Pero dice que se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas cosas y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y a todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque mi mujer, pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vamos a parar un poquito aquí y vemos, ¿no?, la dirección de parte de Dios en momentos que había, dice, hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en el tiempo de Abraham. Y le dice el Señor: no desciendas a Egipto. Algo que muchas veces nosotros no, diariamente a veces no hablamos del mundo, de las cosas de este mundo, de las cosas de Dios. Y Egipto es símbolo, ¿no?, del mundo. Una vez le pregunté a un jovencito por acá, que hacía rato que no lo veía, y le digo: ¿dónde andás que hace rato? No, me fui a dar una vuelta por Egipto, me dijo, ¿no? Y yo le dije: ¿no habrás estado paseando con la hija del faraón también? Porque es peligroso descender a Egipto cuando vos estás en Cristo Jesús, estás habitando en una tierra, realmente no estás habitando en una plenitud. Cambió tu vida, cambió tu forma de pensar, como decía, ¿no?, David en un principio. Cambia nuestra manera de ver las cosas, y el descender a Egipto muchas veces nos puede llevar a cometer errores. Salir de la tierra donde nosotros estamos, en esa tierra prometida, en esa tierra que Dios preparó para nosotros, bajo la cobertura de Dios. Cuando salimos de la cobertura de Dios, ahí corremos riesgos. Y el Señor le decía: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Y qué bueno que es poder ser obediente a Dios, porque usted sabe que a través de la obediencia siempre vamos a recibir una bendición. Porque cuando estamos en el temor de Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. No es que vamos a pensar que Dios va a venir con un rebenque, con un palo atrás nuestro, y nos va a andar castigando porque hacemos las cosas mal. No. Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío, y podemos tomar y razonar. Pablo dice: todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces yo tengo que saber discernir en lo que hago y en lo que dejo de hacer, cuando estoy en Cristo y cuando salgo de Cristo. Entonces, qué bueno que es poder hacerle caso al Señor. Y Él toma, ¿no?, y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y usted se acuerda cuando Abraham tiene el llamado de parte de Dios y le dije: bueno, deja tu casa, sal, ve a tal lugar. Y Abraham en su comodidad dejó todas las cosas por hacer caso
al llamado de parte de Dios. Y Él le da una promesa: te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, Él lo va a guardar, lo va a cuidar. Y Abraham tomó esa palabra y salió de su casa para ir a la tierra que Dios le estaba mostrando. Y aquí Dios le vuelve a recordar, porque Abraham escuchó mi voz. Y qué bueno que cuando Dios nos habla, poder escuchar la voz y recordar las cosas que Dios nos habla. Porque eso es bueno, escuchar lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Cuando Dios nos habla y nos corrige, qué bueno es que nos corrija. Lo primero es buenísimo que Dios nos llame la atención por algo, porque ahí es cuando nosotros podemos volver a la senda, tomar la senda y no equivocarnos del camino que Dios nos está trazando. Lo bueno es poder escuchar la voz de Dios. Y aquí escuchamos, ¿no?, que tanto Isaac como Abraham están escuchando la voz de Dios, y dice que habitó pues Isaac en Gerar, una tierra que iba a ser fructífera, una tierra que iba a producir realmente lo que él iba a sembrar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo en decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían o lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era el esposo aspecto. Y se vuelve a repetir el mismo patrón del padre, porque el padre exactamente hizo lo mismo. Ustedes se acuerdan cuando le preguntan a Abraham por Sara, él también dijo mi hermana. Y a veces los patrones se repiten cuando realmente las cosas no están bien. Nosotros no tenemos que tener temor de lo que nos pueda volver a pasar, del pasado, de lo que el futuro que pueda por venir. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y quizás hay patrones que en familia se vuelven a repetir, como adulterio o montones de cosas, borracheras, drogas, vicios. Y esos patrones se repiten, ¿sabe por qué? Porque es como decía hace un rato David, porque no hay un encuentro, no hay realmente una postura y un encuentro con el Señor. Porque si nosotros realmente tenemos un encuentro personal con Dios y tomamos literalmente, ¿no?, y vemos y vivimos a través de la palabra, ninguna de esas cosas nos podrá hacer daño, porque nuestra vida está escondida en Dios. ¿Cuánto lo creen? Es la realidad. Es la realidad. Yo recuerdo que mi papá falleció porque era un hombre fumador y tomador. Y cuando a los 30 años le dijeron que dejara de fumar, él siguió fumando hasta los 60. Y claro, las consecuencias están. Y cuando yo llegué al camino del Señor, el diablo me decía que yo iba a morir igual que mi papá. Pero usted sabe que el diablo es mentiroso, padre de mentira. Entonces, cuando tomamos la postura de Cristo y nosotros le creemos al Señor, no se puede repetir ningún patrón en nosotros de lo del pasado, ni enfermedades genéticas, ni genealógicas, porque Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, dio su vida y juntamente con Él nos dio todas las cosas. ¿Lo cree? Es así realmente. Y Él vuelve a repetir, ¿no?, ese patrón de la mentira. De mentir de que era su hermana porque tuvo miedo. Nosotros no tenemos que tener temor. Cristo pelea por nosotros. Cristo es el que aboga por nosotros, sentado a la diestra de Dios. Y dice que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y lo llamó a Abimelech Isaac y dijo: he aquí, es cierto que tu mujer, ¿cómo pues dijiste mi hermana? Isaac respondió: porque tuve miedo y quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno con tu mujer y hubieses traído el pecado sobre nosotros. Fíjese lo que causa muchas veces la mentira. La mentira ya de por sí es pecado, porque dice que ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, esto iba a traer una consecuencia sobre el pueblo, y ahí es donde él recibe esa reprensión. Entonces dice que Abimelech dijo, mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra,
y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Una vez que es declarado el pecado, cuando uno confiesa el pecado, es libre del pecado y Dios bendice, retribuye a nuestras vidas. Es algo que aquí encontramos que una vez que fue liberado de esa carga, de esa culpa, de ese pecado, él lo confesó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y realmente ahí Dios comienza a prosperar la vida como había dicho desde un principio. Y a nosotros también Dios nos quiere prosperar y Dios nos quiere bendecir. Solamente que muchas veces nosotros llevamos esa carga, no soltamos o no confesamos nuestros pecados y lleva esa carga. Creo que uno de los salmos de David dice algo de me envejecieron mis huesos, ¿no? El dolor que causa esa culpa. Esa culpa que iba causando dolor porque no había confesado realmente el pecado. No me acuerdo qué salmo es, pero si usted lo encuentra, me lo transmite. Y realmente eso es lo que ocurrió en este lugar. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y bendijo Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de oveja, hatos de vaca, mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado la tierra. Fíjese qué ocurre cuando un hijo de Dios comienza a ser prosperado, comienza a ser bendecido. La gente que nos rodea, los que están en el mundo, yo creo que los hermanos se deben alegrar cuando uno de sus hermanos es bendecido, es prosperado, porque realmente es lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. A veces está pasando luchas, a veces está pasando pruebas y nosotros tenemos que acompañarlo. Tenemos, como decía, ¿no, David, de ir y llevarle la palabra y acompañarlo en los momentos difíciles que está viviendo. Pero encontramos, ¿no?, que aquí se levantó maldad y envidia. Hay un salmo que dice, ¿quién se sostendrá ante la envidia? La envidia es algo muy fuerte. Es algo que batalla contra la persona. Es algo espiritual, porque es algo malo, pero es espiritual. No es que van a venir y te van a decir alguna cosa, sino que algo espiritual que está ocurriendo alrededor tuyo y vos te das cuenta de lo que está pasando, pero no podés hacer nada porque es algo que es del mundo, no es algo que nosotros, pues lo único que podemos hacer contra esa envidia es orar, pedirle a Dios que bendiga a aquellas personas que nos envidian, que tenga cuidado de ellos y que nosotros seamos bendecidos como Él quiere ser bendecido en nuestras vidas. Y acá encontramos, ¿no?, que Isaac comienzan a cerrarle los pozos que había abierto su padre. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. Fíjese lo que le dice el rey, ¿no? Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios quiere bendecir a un hijo, no hay nada que se interponga. Usted se recuerda, José pasó por momentos difíciles, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos mintieron a sus padres. Sin embargo, José fue bendecido. ¿Por qué? Porque él estaba escuchando atentamente la voz de Dios. Siempre él confió en Dios, descansó en Dios y en todos los momentos de su vida lo puso a Dios primero. ¿Fue preso injustamente? Sí. Pero sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito para la vida de José y llegó a ser el segundo de Faraón. Gobernó la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene planes con nosotros realmente, si nosotros escuchamos la voz de Dios como escuchó Abraham y después volvió a escuchar Isaac, Dios te puede bendecir y te puede prosperar en todos tus caminos. Y dice que él fue muy poderoso, por eso Abimelech le dijo, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el bar de Gerar,
en el valle de Gerar, y habitó allí donde Dios le había mandado. Y cuando Dios determina algo y te da una orden y hay obediencia, seguramente hay bendición, porque lo estamos comprobando a través de la Escritura. Y dice que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por su nombre, que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron así un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó aquel nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado por él. ¿Y qué pasa? Cuando Dios te bendice, el mundo se enoja. Y acá vemos cómo se enojaron, ¿no? Aquellos que donde habían estado, y los siervos, los pastores, comenzaron a reñir por aquel pozo. Sin embargo, Isaac no le importó. Abrieron otro pozo. Y dice que también reñieron sobre él. Y llamó su nombre Signa. Pero qué bueno que uno tiene de parte del Señor y usa la sabiduría de Dios como hizo Isaac. Isaac no se preocupó. Lo dejó. Dejó allí todas aquellas cosas, los pozos de su padre, los que volvieron a abrir, y se apartó de allí y abrió otro pozo. No se cansó, no se desanimó, sino que él tenía puesta la esperanza en Dios, en las promesas que Dios le había hecho. ¿Cuántos tienen la esperanza en las promesas que Dios le hizo? Si usted tiene esa esperanza realmente, la esperanza dice que no avergüenza. Y cuando nosotros tenemos la esperanza en lo que Dios determinó, se cumple la Escritura. Y aunque tardare, la visión tardare un poco, espérala, porque el que ha de venir vendrá, y el que ha de cumplir las cosas las va a cumplir tarde o temprano, aunque pase el tiempo. Nosotros no nos tenemos que desesperar, nosotros no nos tenemos que desanimar, nosotros no nos tenemos que angustiar, tenemos que realmente esperar en lo que Dios determinó para nuestras vidas. Y dice que se apartó de allí, abrió otro pozo, no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Y dice que de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy Abraham, el Dios de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo. Y edificó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac pozo. Y Abimelech vino desde Gerar a Sudad, amigo suyo, Ficol, capitán del ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Fíjese que después que pasan las cosas siempre hay alguien que quiere sacar ventaja, o hay alguien que realmente reconoce lo que ocurrió o lo que te han hecho. Muchas veces a nosotros nos quitan cosas, o nos quieren quitar cosas, la gente de este mundo, o nos hace daño, pero realmente después, cuando ven que Dios está de nuestro lado, quieren acercarse y quieren la amistad, porque quieren recibir las mismas bendiciones que tenemos nosotros. La única manera que lo podrán hacer es rindiéndole su corazón a Cristo y confesando sus pecados. Es la única manera que van a recibir la bendición. Yo te voy a compartir algo personal mío. En el año 92, yo ya estaba en la iglesia, y un hermano que venía de Canarias, después de la reunión, bajó de la plataforma y me entregó una palabra, y a los pocos días vino la esposa del apóstol Monzón y bajó de la plataforma a ministrar, y pasó por el banco donde yo estaba y me entregó la misma palabra y me decía: muchos son los que contra ti contienden y te aborrecen, pero muchos se volverán a ti. Y se cumplió la Escritura, porque he visto gente venirme a pedir disculpas y perdón de no saber por qué. Porque a veces no te lo confiesan, pero lo piensan.
Y realmente cuando Dios está de tu lado, cuando buscas a Dios y buscas la paz, porque Isaac buscó la paz, él no quiso contender por esposos, él no quiso pelear por lo que había abierto su padre. Y a veces nosotros no nos acostumbramos a delegar esas cosas. Y fíjese lo que pasa en el verso 28, y respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito en Jehová. Entonces él le hizo banquete, comieron, bebieron, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. Fíjese las cosas que acontecieron. Dice que nosotros no te hemos hecho mal, tuvieron envidia. Lo echaron de la tierra de Gerar. Le dijeron que se fuera porque había sido prosperado. Ahora vuelven de vuelta a él a pedirle una disculpa y hacer un pacto entre ellos para que ellos también puedan ser bendecidos. Y acontecieron muchas cosas, ¿no? Desde la mentira, que igual que su padre, cubriendo a su mujer, y esto podía traer el pecado, pero algo acontece en medio de la historia. Que él no contendió por la heredad, la dejó en manos de ellos. Y mientras hace un par de semanas atrás estaba yo con mi esposa en la quinta, estaba meditando en el nombre que le habíamos puesto a la quinta, me vino esta palabra y me fui, ¿no?, a mirar las escrituras. Por eso fui a este pasaje y estábamos orando y recordando el lugar Rehobot, lugar espacioso de descanso y de paz. Y me volví a la escritura y leía los versículos y podía entender algunas cosas que nos suceden como personas a nosotros mismos. Muchas veces nos arraigamos a las cosas terrenales, como que esto es mío y no lo voy a compartir con nadie, como uno que no se puede desprender de las cosas. Esto es mi heredad, es mi esfuerzo, el de muchos años de mis padres. Sin embargo, él no contendió. Y muchas veces para lograr la paz nos toca perder, ceder lo mucho de lo que nosotros amamos. Pero la paz y el descanso no tiene precio, iglesia. ¿Cuántos aman la paz? ¿Cuántos buscan la paz? ¿No desea tener paz? ¿Le gusta vivir en contienda? ¡Hey! ¿Qué pasó? David, se fueron todos. Claro. ¿Les gusta la paz? Amén. ¿Le gusta tener paz? ¿O le gusta que estén siempre el vecino molestándolo? Que lo molesten en su trabajo. Todo eso va irritando a las personas. Pero buscar la paz es algo que nos es demandado de parte de Dios. Buscar, seguir la paz. Y la paz no tiene precio. Porque realmente podemos decir que nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Su paz sobrepasa entendimiento. Pero Él tuvo que perder para darnos paz. Él tuvo que dar su vida. Tuvo que entregar su vida, tuvo que entregar su vida en la cruz de Calvario por todos nosotros. Podía aferrarse a su vida, era dueño de su vida. Pero sin embargo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, para que nosotros tengamos paz. Y muchas veces nosotros, para encontrar la paz, también tenemos que perder. Él dio todo, hubo pérdida. Pero a través de lo perdido hubo ganancia. Nosotros somos ganancia de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Ese fue el sacrificio que Él hizo en la cruz para que nosotros tengamos paz. Por eso no hay precio para la paz. No tiene precio la paz. Cuando nosotros tenemos deseos de tener paz, tenemos que buscar esa paz.
Y quizás en este momento podemos estar atribulados por alguna situación. Quizás tengamos algo que perder para ganar. Pero sobre todo la paz. Después de aquella contienda, la contienda se alejó. Porque vino la paz. Y realmente necesitamos paz. Y dice en el verso 22 que se apartó de allí y abrió otro pozo. No riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, nos fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció el Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo. Y muchas veces nosotros, iglesia, peleamos por un puesto de trabajo, por un lugar de privilegio, por una herencia que nos ha sido dejada, pero bueno, es dejar al Señor que se encargue como lo hizo con Isaac. No contendió, dejó los pozos de su padre que había abierto y buscó la paz, volvió a abrir otro pozo y ya no hubo contienda. Y a veces nosotros nos arraigamos a las cosas y nos cuesta delegar. ¿O no? ¿O nos cuesta perder? ¿No es mejor dar que recibir? ¿Qué pasa? ¿No le gusta dar? Es mejor dar que recibir, es el mundo del revés el nuestro. Nos toca perder para ganar. Isaac tuvo que perder para ganar. Y muchas veces nosotros no queremos perder para ganar. Porque nos cuesta, estamos arraigados a las cosas como que esto es mío y todo esto me pertenece. Y a veces se hace imposible vivir de esa manera. El día miércoles estuvimos hablando en la iglesia de tribulaciones, de aflicciones pasajeras. Y yo cuando estaba compartiendo la palabra del Señor dije, bueno, ¿qué se vendrá a través de todo esto? Porque usted sabe que cuando habla de aflicción, habla de tribulación y cosas que pueden llegar a ocurrir y le está dando la palabra que lo va a sostener al otro, en un momento también Dios nos ha probado a nosotros. Job, ¿qué dijo? Esto que temí me sobrevino. ¿Por qué? Porque no me apresuré, no estuve orando y cuidándome de lo que me iba a poder acontecer. Y cuando vos soltás palabras, a veces Dios te quiere probar. Si es cierto realmente lo que estás predicando. Estás predicando que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso que te va a librar de la tribulación, que la tribulación es momentánea, que es pasajera, y es cierto, porque la Escritura lo dice. Pero cuando te toca a vos, ¿qué pasa? Ahí está el problema. Ahí está la situación de cómo nosotros respondemos. Isaac respondió de buena manera. Isaac no contendió por aquello que era de él. Isaac siguió hacia adelante, siguió pensando en que tenía un Dios poderoso como lo había prometido y que iba a cumplir en las promesas que él le había dado. Y nosotros muchas veces no podemos pasar la lucha y no podemos pasar la prueba. Pero ¿qué pasó el día jueves? El día miércoles yo estuve predicando y dije, bueno, Dios, hoy es un nuevo día. Aquí estamos, nos presentamos delante de ti, líbranos de toda aflicción, líbranos de toda angustia, de toda tristeza, de todo problema. Y cuando entré en la feria, me habían puesto un negocio exactamente igual que yo tengo al lado mío. Ya tenía uno desde diciembre de este lado que era un proveedor mío. Me dije, ¿cómo puede ser un proveedor que venga a poner un puesto al lado mío si me está proveyendo mercadería para 3 negocios? Pero bueno, lo dejamos. Del otro lado, en diciembre vino otro y abrió otro negocio, también que era proveedor mío, que lo llamé por teléfono y nunca más me contestó. Todavía estaba esperando la devolución de la llamada. Y vino otro y también lo dejamos. Con el tiempo, en los primeros días de enero, mediados de enero, se fue. Nosotros seguimos orando, seguimos buscando de Dios. Y claro, mi empleada del otro negocio se indignó tanto que fue y se peleó con aquellos que habían abierto el negocio, porque dijo, ¿cómo puede ser que vos vengas a hacer esto? Estuviste conmigo preguntándome algunas cosas, porque pasan esas cosas. Vienen, te preguntan el precio y se peleó, discutió, y viene y me dice, pero ¿por qué nos odian tanto?
Porque ustedes no salen ni a recaminar la feria, no le preguntan nada a nadie. Ustedes van, compran su mercadería, la ponen en el negocio, Dios los prospera porque yo sé que somos prosperados, porque nadie vende y nosotros vendemos. Porque Dios está de nuestro lado, de que quédate tranquila. Porque aquí van a ocurrir cosas que nosotros no sabemos. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas te ayudan a bien. Entonces vamos a sacar el provecho a la palabra. A mí me salió una palabra y le dije, mirá, la palabra de Dios dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me dijo, pero no puede haber tanta hazaña. Y Janet no me deja mentir porque estuvo trabajando un tiempo con nosotros y sabe lo que es trabajar en medio de aquellos lugares. Sin embargo, nosotros nos quedamos tranquilos. Hablamos con los dueños de la feria y me dejaron sin respuesta, como siempre. Porque a ellos les interesa llenar los lugares y no les interesa a la gente que hace 20 años que está trabajando con ellos. Esto es una feria y bueno, todos ponen lo mismo. Pero bueno, agachamos la cabeza y nos pusimos a orar. No había respuesta favorable. Pero ya no era mi problema, porque de estas situaciones nosotros hemos pasado montones. Año 2005, una gran temporada, porque en esa época se vendía muchísimo. Hicimos una colección de remeras de más de 20 modelos de dibujos por 10 colores y vos venías a comprar y tenías más de 200 remeras en un solo tallo, con diversos colores y con diversos dibujos. Sin embargo, puesteros de alrededor vinieron y dijeron, nosotros vamos a salir a venderte al por mayor de estas remeras. Mi hermano va a hacer el camino de la costa de la ruta 14, va a ir por todos los pueblitos de la costa. Y una de las chicas me dijo, yo trabajo en un edificio, no sé si la Casa de Moneda o qué, dame porque yo voy a vender en aquel lugar. Y un día, pasaron, eso fue en la semana, el día domingo, yo estaba cantando en la iglesia y estaba repitiendo un coro que decía, Jehová es mi guerrero, pues no es mi guerra sino la de Dios. Y no podía parar de cantar. Y la gente, como ustedes, los hermanos, me miraban y decían, este tipo está loco. Porque repetí y repetí y repetí y repetí. Yo no sabía lo que pasaba hasta que en un momento dado me vino algo en el espíritu y dije, todo el mal y el daño que me desea, vuelva a ellos, Señor. ¿Y qué pasó? Las remeras fueron a un pozo de Upanga. Otras fueron al Gauchito Gil allá en Corrientes a hacer un trabajo. Pero me quedé con el negocio del que estaba al lado mío, que la llevó al pozo de Lumbanda, y los otros chicos se fundieron. A veces la envidia cuesta soportarla, pero cuando vos tenés paz, cuando vos tenés tranquilidad y no peleás, sino lo dejás al Señor que pelee por lo tuyo, Dios es el que pelea y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al nombre de Jesús. Y no tuve respuesta favorable, pero a las 2 horas apareció el encargado de la feria. Y me dice, tengo algo para mostrarte. Tenía un papelito en la mano. Le digo, sí, ¿qué es lo que me vas a mostrar? Me dice, estuvieron hablando los dueños en la oficina y la dueña te quiere dar el local que ella tiene en la entrada. Una esquina que es una de las mejores esquinas que tiene la feria y te la quiere entregar a vos. Solamente vos tenés que decir gracias, Señor, porque tú escuchas las oraciones de tus hijos, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaré tranquilo. Y volví a recordar que Isaac no contendió por aquellos que realmente le estaban pidiendo, por aquellos que realmente querían de él. Volví a recordar aquello, porque lo que nosotros necesitamos es paz. Y cuando buscas la paz, no hay contienda, no hay pelea, no hay discusiones. A veces nos toca perder una herencia,
nos toca perder algo que realmente parece que nos costó mucho, pero sin embargo la paz no tiene precio. Y cuando realmente vos buscás de Dios, realmente Dios tiene la respuesta. Jesús dio su vida por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario, algo que nosotros realmente no podíamos comprar, la paz y la vida eterna. La entregó Jesús en la cruz del Calvario. Y ese Cristo de la gloria está con nosotros en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, ponete de pie. Porque ese Dios está aquí, en medio nuestro. Quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecir tu hogar. Sobre todo traer paz. Porque esa paz de Dios quiere darte algo nuevo para ti. Quiere entregarte cosas nuevas que muchas veces nosotros no entendemos. La lucha y la prueba produce paciencia.